vamos a hacer esta clase extra porque justamente nos habíamos atrasado con una clase, ¿verdad? Entonces vamos a continuar porque ya vienen los segundos parciales, vienen las prácticas y no nos conviene atrasarnos más. Entonces es una clase de igualación. Gaby, me dices por favor si hay buen audio y buena imagen. Bueno, entonces esta clase nos corresponde avanzar la patología de síndrome de Meniere. Síndrome de Meniere es una... ¿Qué es la definición de síndrome de Meniere? Se dice que el síndrome de Meniere es una hidropesía, escuchen bien este término, hidropesía, supongo que ya más o menos conocen. Hidro significa agua, ¿sí? Hidropesía endolinfática idiopática. ¿Qué quiere decir esto? Que hay aumento del líquido endolinfático. Idiopática, que no sabemos cuál es la causa, la etiología misma. Pero se dice que hay varios autores que dicen que son varios factores, ¿no? Entonces, ¿cuál es la etiología? Habíamos dicho, es una etiología desconocida, idiopática. Sin embargo, dice, se sospecha de muchas causas, como la alergia, trastornos autoinmunitarios, el estrés, que es un factor, digamos, una etiología más aceptada para varios autores, el estrés. También una infección viral y efectos hormonales que podrían ser la causa de esta patología. ¿Cuál es la sintomatología del síndrome de Meniere? Como el síndrome de Meniere afecta a oído interno, ¿verdad? Entonces hablamos de sintomatología como es la hipoacusia de tipo perceptiva. Ustedes saben que la vía conductiva está desde el pabellón auricular hasta la ventana oval. A partir del órgano de Corti hasta el lóbulo temporal tendríamos lo que es la vía perceptiva. Como esta patología está en oído interno, entonces tenemos que hablar de una hipoacusia de tipo perceptiva, ¿verdad? No se olviden esto. La hipoacusia es de tipo perceptiva. Otros síntomas son los acúfenos. Los acúfenos, ya habíamos hablado también en las otras patologías. ¿Qué quiere decir este término? ¿A qué se refiere este término? Este término de acúfeno se refiere a los distintos o a los sonidos diferentes que el paciente nos refiere. Por ahí nos dice, sabe doctora, yo escucho sonidos como el tintín de una campana, ¿verdad? Como el silbido de un pajarito, el sonido de un río, el sonido del viento. Entonces, eso y otro tipo de características de sonido también nos puede indicar el paciente. Todo esto nosotros englobamos al término de acúfenos. Y acúfenos, habíamos aclarado también, no solo es un síntoma, sino también en la historia clínica nosotros colocamos como diagnóstico, porque algunas veces el paciente simplemente va por esta molestia, ¿no? Por los sonidos que escucha en el oído. Puede ser en ambos oídos, puede ser en un solo oído o puede ser, ¿no? Algunos pacientes nos dicen, es en toda la cabeza que siento este sonido, ¿no? Entonces, por ese mismo hecho, es que nosotros y la literatura, no yo, la literatura de varios autores indica que acúfenos puede ser un síntoma o puede ser un diagnóstico. Luego tenemos otro síntoma que es muy importante, el vértigo, ¿no? Esto tenemos que diferenciar, este término tenemos que diferenciar con mareo. Mucha gente confunde, incluso colegas médicos generales, confunden el término de vértigo con mareos.
No saben exactamente identificar si es un mareo o es un vértigo. Pero es muy fácil, no es nada difícil, ¿no? Ustedes nada más tienen que aprenderse. El mareo es cuando el paciente refiere que la cabeza le gira. En cambio, el vértigo es cuando el paciente refiere que las cosas giran alrededor del paciente. Entonces, esa es la diferencia. No hay absolutamente confusión alguna. Tenemos que identificar bien esto, ¿no? Identificar, preguntar al paciente. ¿A usted le giran las cosas alrededor o le gira la cabeza? Entonces, si el paciente nos dice, las cosas giran alrededor de mi cabeza, estamos frente a un vértigo, ¿no? Entonces, este término hay que tomar muy en cuenta y identificar bien. Estos síntomas que es una triada, ustedes cuando lean, dice en toda literatura que el síndrome de Meniere tiene una triada de síntomas. ¿Cuáles son? Hipoacusia perceptiva, acúfenos y vértigos. Se dice que si falta uno de estos síntomas, no es síndrome de Meniere, ¿no? Entonces, para que nosotros demos como diagnóstico definitivo, tenemos que, o por lo menos un diagnóstico eh, presuntivo, nosotros tenemos que identificar, sacar de que el paciente tiene estos tres síntomas, esta triada de síntomas, y nosotros ya llegamos a un diagnóstico de síndrome de Meniere. Obviamente podríamos hacer, pero en el momento en que el paciente está con una crisis de síndrome de Meniere, es difícil inclusive hacer una audiometría, que eso sería lo que nos llevaría a ya identificar de qué tipo de hipoacusia es, si es una hipoacusia perceptiva o es una hipoacusia conductiva. Si es una hipoacusia perceptiva, no hay duda, sí o sí, hablamos de síndrome de Meniere, ¿no? Entonces, a esta triada, a estos síntomas patognomónicos, ¿qué quiere decir patognomónico? Que son síntomas propios de una patología, tiene síntomas acompañantes, usted ya sabe, igual que el autismo aguda, ¿verdad? Tiene síntomas acompañantes, pero hay síntomas patognomónicos que son propios de la patología. Entonces, ¿qué síntomas acompañantes tenemos a esta triada? Tenemos los síntomas vagales, ¿sí? ¿Cuáles son esos síntomas vagales? La sudoración, las náuseas y los vómitos. Entonces, si hay, aparte de esta triada de síntomas, hay sudoración, hay náuseas y hay vómitos en el paciente, ya tendríamos con seguridad y con certeza el diagnóstico de síndrome de Meniere. Diagnóstico, dice, se basa en los síntomas referidos durante la anamnesis. Entonces, vean cómo la clínica nos lleva a pensar de que se trata de una patología que es el síndrome de Meniere. En esta pandemia, jóvenes, hemos tenido nosotros bastante paciente con esta patología. Se dice que generalmente esta patología presenta el sexo femenino, pero nosotros hemos visto también el sexo masculino, ¿no? Ustedes saben que la mujer siempre es la que más se estresa, la mujer es más nerviosa, ¿verdad? Que se deja llevar emocionalmente y eso conlleva a esto. Pero, sin embargo, hemos visto en esta pandemia que también el sexo masculino ha presentado este síndrome de Meniere. Entonces, hemos tenido bastante paciente con esta patología. Por eso es que no quiero dejar pasar, porque ustedes cuando vayan a trabajar a un centro de salud, a una emergencia, se les va a presentar esta patología.
¿no? Porque últimamente va a estar en boga lo que es el estrés nervioso, ¿no? Y hay artículos donde dicen que el estrés va a ser la enfermedad última, ¿sí? Del siglo XXI. ¿Por qué? Probablemente dice se va a curar todo tipo de enfermedades, pero el estrés no se va a poder curar y el estrés va a ser la causa de muchas patologías. Como hasta ahora vemos, el estrés es la causa del cáncer, la causa de la gastritis, eh, de muchas patologías, ¿no? Entonces, y acá también estamos viendo que el estrés sí es un factor importante para esta enfermedad, ¿no? Entonces, diagnóstico dice se basa en los síntomas referidos. En esa tríada de síntomas, los síntomas vagales, que son los síntomas acompañantes. ¿Cuál sería el tratamiento en plena crisis? La crisis es una perceptiva, probablemente que no molesta al paciente. Sí, el paciente se dará cuenta de que no escucha. Pero ¿qué es lo que le va a molestar? Son los acúfenos, esos sonidos que al paciente no lo van a dejar en paz, va a alterar. Entonces, eso es lo más molestoso para el paciente. Y otra cosa, los vértigos. Los vértigos donde el paciente no va a poder pararse, no va a poder sostenerse. Entonces, estos dos síntomas son los síntomas más importantes. Eso se agrega la sudoración, las náuseas y los vómitos. ¿No? El paciente no va a poder alimentarse, se va a deshidratar por los vómitos. Entonces, ¿qué tenemos que hacer en el tratamiento? Nosotros tenemos que dirigirnos a estos síntomas que lamentablemente están llevando, eh, digamos, a un desbalance al paciente, ¿no? A un compromiso de su estado general. Entonces tenemos que sedarlo a ese paciente, los acúfenos, los vértigos que no lo dejan, digamos, no pueden ni pararse, abren los ojos y el paciente ya ve que las cosas están girando alrededor. Entonces, para que estos síntomas no sean tan molestosos para el paciente y que alteren más todavía su estado general, tenemos que atenuar, tenemos que disminuir, o mejor, hacer que el paciente, sedarlo al paciente, ¿verdad? Entonces, hay que sedarlo al paciente utilizando por ahí diazepam, clonazepam, lo que tengamos a mano, nosotros tenemos que utilizar. Al sedar al paciente, estamos disminuyendo los síntomas que son los acúfenos y los vértigos, estos síntomas vagales, la sudoración, náuseas y vómitos. También podemos, eh, digamos, calmar con, por ejemplo, las náuseas y vómitos. Utilizamos un antiemético, ¿no? Que ustedes conocen, la metoclopramida estable. Este paciente tiene que estar sí o sí internado, tiene que recibir un tratamiento intrahospitalario. Habíamos dicho, hay supuración, entonces este paciente fácilmente se puede deshidratar. ¿Qué tenemos que hacer? Ya el paciente internado, tenemos que hacer una vía, ¿verdad? Y aprovechando esta vía, colocamos antibióticos en ampolla. Entonces, y también se da medicamentos que vayan a sedar a este paciente. Aprovechamos esa vía para meter todo endovenoso. Entonces, de esa forma, nosotros estamos haciendo el tratamiento de la crisis, que es lo más feo, ¿no? La crisis de esta enfermedad que es el síndrome de Meniere. Ya ha pasado este lapso de tiempo en el tratamiento, entonces nosotros tenemos que pensar probablemente ya los, estos tres síntomas y los síntomas acompañantes han disminuido o han desaparecido algunos síntomas, ¿verdad? Entonces nosotros tenemos que pensar en un tratamiento preventivo, prevenir esta crisis de síndrome de Meniere. ¿Cómo vamos a prevenir?
El interrogatorio nos da todo, toda la idea. Nosotros sabemos cuál más o menos sería la causa para este síndrome de Meniere, para que se presente esta crisis de síndrome de Meniere. Entonces, el interrogatorio nos da mucha información para llegar a este diagnóstico, para saber cuál es la causa. Y dependiendo a eso, si es el estrés que ha provocado para que se presente esta crisis, entonces nosotros tenemos que prevenir, hablar con el paciente, ¿verdad? Hablar con el paciente y hacer que este paciente se estrese menos. Tendrá que hacer ejercicios, tendrá que hacer una terapia ocupacional, cosa que no esté al pendiente de ese algo que le altera los nervios, que le provoca este estrés. Entonces tenemos que ir por ahí también el tratamiento, que es lo más importante, ¿no? Probablemente este paciente también tenga un factor que es la hipertensión. Entonces, no está de más lo que es la indicación en cuanto a la dieta, ¿no? Una dieta hiposódica. Entonces, hay que indicar todo esto al paciente. Esto es el tratamiento preventivo. Y finalmente, acá hablamos de tratamiento quirúrgico. ¿Qué quiere decir esto? ¿A qué se refiere este tratamiento quirúrgico? ¿Qué podemos nosotros hacer haciendo una cirugía? ¿Qué síntomas nosotros podríamos disminuir en caso de que no desaparezca o no disminuya, ¿no? Serían los vértigos. El paciente puede tranquilamente hacer su vida normal con una hipoacusia perceptiva. No es un así, no escucha, sí, está bien. Entonces dice, bueno, me tendré que colocar audífonos para que me ayude en la audición. Pero los acúgenos y los vértigos, eso sí que ya no es tolerado por el paciente. En ese caso, en el caso de que ni los vértigos ni los acúgenos desaparecen o por lo menos disminuyen, entonces nosotros tenemos que pensar en un tratamiento quirúrgico. ¿Y cuál sería el tratamiento quirúrgico? Es la laberintectomía, o sea, destrucción del laberinto del oído que está afectado y automáticamente calma los vértigos y calma los acúgenos. Entonces, a eso se refiere este tratamiento quirúrgico. Bueno, jóvenes, si hay alguna duda, algo que quieran preguntar, entonces por favor háganlo, o de lo contrario, pasamos a y continuamos. Bueno, creo que no hay ninguna pregunta, entonces pasamos. Vamos a hacer la práctica de, del capítulo de oído, ya pensando en la práctica que van a empezar, ¿verdad? Vamos a hacer la práctica sí o sí en mi asignatura en hospital. Vamos a formar grupos que no tienen que ser numerosos, entonces vamos a organizar estos grupos, ¿no? Ya pensando en eso, vamos a hacer la práctica. La práctica tiene también una parte teórica, entonces vamos a hablar de eso.
Bueno, Gaby, ¿me escuchan? ¿Hay buena imagen? Bueno, bueno, ya que no había ninguna pregunta en cuanto a síndrome de Meniere, vamos a continuar. Lo que les había dicho, la parte práctica del capítulo de oído tiene una parte teórica. Lo que es la práctica tiene una parte teórica. Y la parte teórica es la semiología. Entonces, vamos a hablar sobre semiología de oído. ¿Qué es lo más importante? Semiología de oído. Es importante. Ustedes saben que la semiología es nuestra arma de trabajo, nuestro instrumento de trabajo en medicina. Si nosotros no hacemos una buena semiología, va a ser muy difícil llegar al diagnóstico. Entonces, vamos a empezar siempre con interrogatorio. Y yo pienso que en todas las asignaturas clínicas están haciendo eso. Entonces, vamos a empezar con interrogatorio. ¿Qué es lo más importante en interrogatorio? Filiación, datos personales, nombre, edad, sexo, procedencia, lugar de nacimiento y hay algunos datos más que a nosotros nos interesan. Es un poquito diferente, no hay mucha diferencia entre una historia clínica que se hace a un paciente internado a una historia clínica que se hace en consulta externa. Entonces, lo que ustedes van a hacer la práctica es en consulta externa. No vamos a hacer en paciente internado, ¿sí? Entonces, en consulta externa. Por ese mismo hecho, vamos a un poquito resumir lo que es la historia clínica. Van a ver cómo en consulta externa a nosotros ya nos pasa una historia clínica o estos datos personales que probablemente ya no amerite preguntar al paciente. Ya tenemos todos estos datos. Y si algún dato nos faltara, bueno, ahí sí preguntamos, ¿no? Entonces, el interrogatorio al paciente es importante. Enseguida nomás preguntamos lo que es motivo de consulta. En motivo de consulta, ustedes ya saben a qué se refiere el motivo de consulta. Se refiere a las signos sintomatología. Ya hemos avanzado todo lo que es capítulo de oído, todas las patologías, tanto de oído externo, oído medio, ¿verdad? Hemos avanzado todo eso. Tenemos varias patologías y yo les di las patologías más prevalentes de nuestro medio. Las patologías que van a ver día a día en consulta externa, en emergencia, en las guardias que ustedes hagan. Entonces, todas esas patologías hemos visto signos, sintomatología, ¿verdad? Por ejemplo, en otitis media aguda, ¿cuál es la sintomatología? No tenemos signo, pero puede ser. Pero sí tenemos síntomas y hemos hablado de síntomas básicos, síntomas concomitantes, ¿verdad? Hemos hablado de síntomas básicos. ¿Cuáles síntomas básicos? ¿Cuáles son los síntomas básicos? Hemos hablado de otodinia, otorrea, fiebre, hipoacusia, ¿verdad? Entonces, ya conocemos nosotros los síntomas de las diferentes patologías. Teóricamente, nosotros tenemos que aprender cuáles son los síntomas de cada patología que hemos hecho. Por decir, por ejemplo, en oído externo, un tapón de cerumen, que es el pan del día en la consulta, ¿verdad? Entonces el paciente va a ir, doctora, no escucho, se me ha tapado este oído, ¿no? Ha sido de pronto, bruscamente, sin dolor, nosotros ahí tenemos que interrogar todo. Acá en motivo de consulta tenemos que sacar toda la información. No nos conformemos con un síntoma. Por decir, nos dice, doctora, me duele el oído y nosotros nos quedamos tranquilos. Ah, sí, dolor de oído. No, tenemos que preguntar qué más, qué más, qué más. Por eso es que teóricamente tenemos que saber, ¿verdad? Tenemos que saber cuántos síntomas tiene la otitis aguda. Si nos dice, doctora, me duele el oído y le sale pus, por ahí se olvida el paciente, por la molestia, por el dolor, por ahí día antes, noche antes, no pudo dormir el paciente, está pues
somnoliento, no se acuerda bien o está confundido, ¿no? Entonces no nos da mucha información, pero nosotros tenemos que saber teóricamente cuáles son los síntomas de una otitis media aguda y ayudar al paciente, dirigir ese interrogatorio y preguntar qué más, y le sale por el oído, ha tenido fiebre anoche. Entonces, todo eso tenemos que preguntar en motivo de consulta, todos los síntomas que tiene el paciente, que tuvo el paciente. Y luego pasamos a enfermedad actual, que sería la historia de la enfermedad. Enfermedad actual, que sería la historia de la enfermedad que lleva a la consulta al paciente. Entonces, acá tenemos 4 preguntas claves. Eso es lo que nos han enseñado a nosotros, ¿no? Entonces, tenemos 4 preguntas claves que dice, ¿cuándo empezó? Entonces, nos tiene que decir exactamente el tiempo. Será hace 10 días, 15 días, para que nosotros podamos decir, ¿esto es agudo o es crónico por el tiempo de evolución? ¿Cuándo empezó? ¿Cómo empezó? ¿A qué atribuye y qué tratamiento recibió? ¿Cuándo empezó? ¿Cómo empezó? ¿A qué atribuye y qué tratamiento recibió? Eso es importante. Antecedentes personales. En antecedentes personales tenemos los antecedentes patológicos, que lo vamos a hacer a un ladito. Luego tenemos los antecedentes no patológicos y los antecedentes hereditarios. Esto va a depender siempre de la asignatura, ¿sí? De la especialidad y de la patología. Si la patología amerita, por ejemplo, preguntar antecedentes hereditarios, hay que preguntar. Por ejemplo, la anterior clase, si se acuerdan, hemos hecho otoesclerosis y hemos dicho que es una patología con etiología hereditaria. Entonces ahí hay que preguntar, ¿y su mamá, su abuelita, sus tías han tenido el problema de no escuchar muy tempranamente? Entonces, son cosas, es una información que nosotros debemos sacar de acuerdo a la patología. ¿Está bien? Y acá lo que les decía, antecedentes patológicos lo hacemos a un lado. Bueno, acá es importante, en antecedentes patológicos, es importante los antecedentes patológicos averiguar, los antecedentes patológicos inmediatos e inmediatos. ¿A qué se refiere? Antecedentes patológicos a la enfermedad que le lleva a la consulta, ¿sí? ¿A qué se refiere inmediato? Entonces nosotros preguntamos, ¿cómo vamos a preguntar esto? ¿Sabe al paciente, este problema tiene ya de hace mucho tiempo o reciente? Entonces el paciente nos va a decir, ¿sabe, doctora? Desde hace mucho tiempo yo tengo este problema. Cada vez que me resfrío me sale pus, me duele cada vez que me resfrío. Entonces, ¿en qué tenemos que pensar en ese momento? Hay un antecedente patológico inmediato que es de hace mucho tiempo. Entonces tenemos que pensar que esta patología es crónica, con evolución larga. Y tenemos que preguntar antecedentes patológicos inmediatos. ¿Cómo vamos a preguntar? Vamos a preguntar de la siguiente forma. Le decimos al paciente, ¿es la primera vez o ya tiene este problema de hace mucho tiempo? Entonces el paciente nos dirá, no, nunca he tenido este problema, es la primera vez. Entonces tenemos que pensar para nuestro diagnóstico en una aguda, porque es un problema reciente. ¿Está bien? Entonces, este antecedente patológico o estos antecedentes patológicos nos llevan al diagnóstico para pensar en una crónica o en una aguda. ¿Sí? Luego tenemos el examen físico general. Dentro del examen físico general, nosotros tenemos que tomar muy en cuenta los signos vitales. Ustedes saben que ahí está postura, está facies, está el estado nutricional, pero lo que más nos interesa dentro del examen físico general para nuestra especialidad
presión, ¿verdad? Entonces, tenemos que tomar muy en cuenta esto de los signos vitales. No nos olvidemos de eso. Dentro del examen físico general, los signos vitales es lo más importante para cualquier otra patología que, digamos, veamos en consulta externa. Luego tenemos el examen físico regional. En el examen físico regional, ustedes ya saben, hay que hacer un examen físico empezando por la cabeza. Como nuestra especialidad estudia los órganos que están ubicados en cabeza, entonces nos quedamos ahí. Y ustedes saben que hay pasos para hacer el examen físico regional. ¿Y cuáles son esos pasos? En la semiología general es inspección, es palpación, es percusión y es auscultación. Pero nosotros no podemos, ¿verdad? No podemos porque son órganos que no nos permiten hacer estos pasos, estos 4 pasos. Entonces, ¿qué hacemos? Hacemos la inspección en oído, hacemos cómo está ese pabellón auricular, cómo está ese conducto auditivo externo. Inspeccionamos la parte preauricular, retroauricular. Palpamos igual, ¿verdad? Palpamos lo que es el trago, palpamos la parte preauricular, la retroauricular, buscando infartación alveolar. Y finalmente hacemos la otoscopia. Entonces, nuestro examen físico regional se resume en 3 pasos: inspección, palpación y otoscopia. Y tenemos el diagnóstico presuntivo. Ya con todo esto nosotros tenemos el diagnóstico presuntivo. Y luego podemos tener un diagnóstico diferencial. Podemos tener un diagnóstico diferencial. Y para llegar a un diagnóstico definitivo, ¿qué es lo que vamos a hacer? Tenemos que pedir exámenes complementarios. Dentro de los exámenes complementarios tenemos el laboratorial, el radiológico gabinete y tenemos los exámenes audiológicos, que son específicos para oído. Dentro del laboratorial tenemos hemograma completo, tenemos el cultivo angiograma de secreción óptica, siempre y cuando haya muestra, haya secreción, haya otorrea, ¿no? Y dentro del radiológico tenemos las radiografías de Schuller y José, si ustedes se acuerdan, pero tienen que repasar para es importante pedir estas 2 radiografías que son comparativas, Schuller y José. ¿Por qué comparativas? No nos sirve de mucho solamente pedir Schuller, no nos sirve de mucho solamente pedir José. Tenemos que pedir las 2 radiografías y comparar cómo está el oído. ¿Qué parte, qué elementos anatómicos nos dan estas radiografías? Nos muestra los huesecillos del oído, nos muestra el antro mastoideo y nos muestra las celdillas mastoideas. Y lo que les he dicho, si estas 2 radiografías nos muestran que los huesecillos, solamente los huesecillos están afectados, están destruidos, entonces hablamos de una otitis media aguda. Pero si en estas radiografías nos muestran destrucción de huesecillos, destrucción del antro mastoideo y destrucción de las celdillas mastoideas, entonces estamos frente a una patología crónica. Eso acuérdense para la práctica. Y luego tenemos los exámenes audiológicos. Dentro de estos exámenes audiológicos tenemos la audiometría, tenemos la timpanometría, tenemos la logometría y tenemos los potenciales evocados. ¿Qué nos da la audiometría? La audiometría nos da la agudeza auditiva. Agudeza auditiva. ¿Y en quiénes nosotros vamos a solicitar esta agudeza auditiva? Solicitamos en toda persona, incluso es un examen prelaboral, ¿no? Si es que escucha bien o no escucha bien este paciente. La timpanometría.
¿Qué nos da la timpanometría? Nos da la complacencia de la membrana timpánica. ¿Y a qué se refiere hablar de complacencia? Se refiere a la vibración que tiene la membrana timpánica. Y por lo tanto, se habla de complacencia. Si esa membrana no vibra porque está perforada, ya no es complaciente. Si esa membrana no vibra porque hay atelectasia, tampoco es complaciente, ¿verdad? ¿Y en quiénes solicitamos? ¿Qué patología solicitamos esta timpanometría? En la otitis media secretora. ¿Se acuerdan? La última patología que habíamos hecho que ha entrado al examen